Ya estamos grabando la clase y mientras ustedes asignan sus asistencias, vamos a dar una repasadita a este materialcito, por favor. A ver si lo pueden ver. ¿Pueden ver mi diapositiva? ¿Se puede ver mi diapositiva? Muy bien. A ver, un ratingo. Vamos a ver hoy día lo que es pensamiento y creatividad. Hemos dicho que todo lo que puede ser creado o todo lo que puede ser innovado nace de acá adentro, del cerebro, ¿ok? O sea, tenemos una idea y lo plasmamos en algún papel, hacemos el diseño para que todos conozcan, porque si no sale de acá del cerebro, pues queda como una idea y nunca nos enteramos qué pudo haber sido. Entonces, en ese proceso, hoy vamos a tratar de entender qué cosa es el pensamiento y la creatividad. ¿Qué es el pensamiento? Para algunos autores es un proceso cognitivo, o sea, del cerebro propiamente, complejo muy complejo, ¿eh? No es tan fácil, que implica una manipulación del conocimiento y que tiende a ser hacia una meta, o sea, tiene un objetivo. Nosotros pensamos por algo, porque se nos presenta algo, inmediatamente procesamos la información en el cerebro para dar respuesta a algo, siempre es por algo. Es un proceso que no depende mayoritariamente de estímulos, de una información externa, y es complejo porque incluye una serie de operaciones mentales más simples integradas en una cadena secuencial. ¿Ok? Siempre vemos algo, lo percibimos como tal, y bueno, desde ese punto de partida, nosotros podemos crear o podemos innovar alguna cosa. Entonces, para que haya una creatividad, tiene que haber primero un pensamiento, es decir, una idea de lo que yo quisiera crear o innovar. Ahora, si esto es un proceso mental, cognitivo, entonces, ¿qué cosa es la creatividad? Si eso es el pensamiento, ahora queremos saber más o menos qué cosa sería la creatividad. Y la creatividad consiste en la habilidad que tiene un ser humano cualquiera de ver las cosas bajo una nueva perspectiva, o dicho de otra forma, de ver los problemas de cuya existencia nadie se había percatado antes e inventar luego soluciones nuevas, originales y eficaces. Entonces, ¿qué cosa nos impulsa a ser creativos? Algún problema, alguna situación, algún fenómeno, algo que se esté dando en la sociedad y que necesita ser mejorado o que necesita ser creado para que beneficie a la sociedad en su conjunto. Entonces, toda creatividad nace de un pensamiento, de una idea que podemos tener, la cual se procesa al interior de nuestro cerebro. Ahora, características de la creatividad, ¿ok? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las características de la creatividad? Fluidez mental, porque si usted no tiene esa habilidad, no va a crear nunca nada, ¿no? O sea, va a mirar un problema, le vale, y como no es de usted el problema, no tiene ningún interés en hacer ninguna modificación, ninguna creatividad, entonces no tiene fluidez mental. Esto es para gente que tiene fluidez mental, es decir, puede procesar alguna situación en forma eficaz. Flexibilidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque requeremos adaptarnos a nuevos posibles cambios que pueden venir o crearse. Entonces, a veces nos cerramos, ¿no? Por ejemplo, a veces escuchamos decir a muchas personas, no, yo soy así y no voy a cambiar nunca. No, 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 no. Aquí se necesita flexibilidad, ¿ok? Luego, la capacidad organizativa.
yo creo que para crear algo tenemos que ser organizados. Tenemos que empezar por algo y pasar por algo hasta llegar a algo. Es decir, tengo que planificar, ¿no? Primero esto, segundo esto, tercero esto, hasta llegar a lo que nosotros queremos llegar. Luego, tenemos que resolver los problemas por procedimientos analógicos, ¿no es cierto? O sea, no puedo resolver un problema en forma intuitiva o sin razonamiento. Tengo que razonar para ver cuáles son los pros, los contras, las ventajas, desventajas de algo. Eso se llama procedimiento análogo, ¿ok? Análogo es porque sale de un análisis. Entonces, se supone que todas las cosas pues tienen que ser analizadas en su profundidad. Si es ventajoso o no es ventajoso, cuál es la ventaja, la desventaja que puede tener cada situación. Luego, la amplitud del conocimiento. Se supone que nosotros creamos algo para aumentar, para crecer, para mejorar, para innovar situaciones. Entonces, tenemos que tener una amplitud del conocimiento. ¿Por qué? Porque se supone que lo que vamos a crear es beneficioso para todos en su conjunto, para toda la ciudad, y no solamente para mí o para una sola persona. Todo eso significa ser creativo, ¿ok? Esas son las características que debe de tener una persona que necesita crear algo. Ahora, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta en el proceso de la creación de algo? Tenemos que tener esta fórmula, A más B igual a C. ¿Qué cosa es A? El problema. ¿Qué cosa es B? La imagen de lo que yo en mi cerebro percibo. ¿Y qué cosa es C? La idea innovadora que puedo tener. Por lo tanto, el problema, ¿qué cosa encierra? Una preocupación, un peligro, una dificultad o de repente una necesidad insatisfecha que tiene la gente. ¿Ok? A esto le tengo que sumar la imagen. ¿Qué representa la imagen? ¿Qué tiene dentro del concepto imagen? Alguna percepción de lo que yo estoy viendo, algún recuerdo, algún sueño, alguna fantasía de repente, ¿ok? Nunca, miren lo que ha pasado con la humanidad, queridos amiguitos. Jamás se pensó, ni por remotas circunstancias, que el hombre viajaría a la luna. Incluso creo que no había ninguna necesidad de hacerlo. Pero hemos llegado y pisado la luna. Y nuestros aparatos que se han creado nos permiten ahora entrar por los anillos de Saturno. Saturno está muchísimo más lejos que la Luna. Incluso hemos podido avisorar el sistema solar de una manera fantástica. Nos mandan información para analizar en laboratorio imágenes, videos y fotografías. Los aparatos creados por el hombre para tal fin. Y estuve viendo un artículo esta semana que me llamó muchísimo la atención y la verdad que lo topé de casualidad. ¿Se ha hecho alguna introspección, algún estudio al interior de la Tierra? No. ¿Pueden imaginarse? Hemos llegado lejos fuera de la Tierra, pero al interior de la Tierra, queridos amiguitos, solo se ha avanzado 12 kilómetros, porque no han sido creados aparatos perforadores, máquinas perforadoras, que puedan entrar más de 12 kilómetros al interior de la Tierra. Lo que sí se han hecho estudios, ¿ok? Se han hecho estudios, algunos estudios, utilizando algunas otras formas, y se ha llegado a descubrir que es imposible llegar al centro de la Tierra. ¿Pueden creerme? Hemos llegado al espacio que está más lejos
y al interior de la Tierra jamás vamos a poder llegar. ¿Por qué? Porque el núcleo de la Tierra está a más de 35.000 grados de calor. Ustedes saben que a 30 grados hierve el agua. Está a 35.000 grados de calor, o sea, todo se funde. Por eso hay magma y que sale por los volcanes, ¿no ve? Las piedras candentes hechas líquido, ¿no? Porque hay mucho calor al centro de la Tierra. Y fíjense, eso es el núcleo de la Tierra. La capa que envuelve al núcleo de la Tierra, escuchen bien, es hierro líquido. Hierro líquido, como lo están escuchando. Hierro líquido. O sea que el hierro, que lo vemos en el fierro de construcción, por decir, está líquido. Por eso es que es imposible llegar. Pareciera que esto es como una cáscara de huevo, la cáscara y la yema está dentro. Entonces es imposible. ¿A cuántos kilómetros está de profundidad? ¡Wow! Si solamente hemos llegado a esa cantidad de kilómetros, imagínense, 12 kilómetros, son el hueco más profundo que se haya hecho. Imagínense llegar al centro de la Tierra. Se necesitarían, pues, crear una tecnología adecuada como para poder entrar, ¿no ve? Con un taladro, si se vale el término, entrar para sacar alguna muestra y verlo en laboratorio, qué es lo que hay abajo. Pero solamente se ha llegado a perforar 12 kilómetros. 12 kilómetros es harto para un ser humano, ¿no? Imagínense un hueco de 12 kilómetros con una barreta, un barreno que vaya perforando. Entonces, del problema que nosotros vemos y de la percepción imaginativa que nosotros tenemos del problema, puede aparecer una idea. ¿Ok? ¿Qué sería la idea? Una hipótesis de lo que yo veo y lo proceso en mi cerebro. Por eso les decía en una clase anterior, lo que para mí puede ser negro, de repente para ustedes es blanco. Y no es que estemos equivocados, sino es la forma como su cerebro de usted lo percibe. Y no es que esté mal. ¿Me entiende? No es que esté mal. Entonces, es la forma como el cerebro humano de nosotros, cada uno de nosotros, percibe las cosas y da una respuesta a lo que nosotros percibimos. De ahí pueden hacer una hipótesis. Matan a alguien en el barrio, violan a una señorita, la encuentran en su cama desnuda. Las chismosas del barrio lo primero que hacen es una hipótesis, aunque absurda, pero sacan su hipótesis. El cortejo ha sido, podemos meter preso a una persona inocente. ¿Qué hacen los peritos de la PTJ? Utilizan la ciencia, la tecnología para ver si las chismosas del barrio tienen razón o no. La hipótesis entonces es una suposición de lo que yo creo que es. Luego haré una explicación de lo que yo creo que es, hago una explicación. Luego haré una conjetura y luego podré respaldarlo con un efecto que pudo ocasionar ese problema, esa situación, esa carencia, esa necesidad o qué sé yo. Vendrán los peritos de la PTJ, harán un análisis de ADN en el cuerpo de esta víctima y verdaderamente si encuentran algún rasgo de violencia, lo llamarán al cortejo y analizarán, por ejemplo, si en las uñas de la víctima encuentran pigmento de sangre de piel, lo van a hacer compatible con la sangre del cortejo y van a ver si es la misma sangre, harán un análisis de ADN. Pero están utilizando una tecnología creada por el hombre para poder evidenciar una situación. Entonces, las ideas que nosotros podamos tener o tenemos tienen que estar orientadas a dar una respuesta que sirva en común. De lo contrario, pues no sirve.
Hoy estuve en la universidad en la mañana, defendieron dos de mis pupilos y fue en la escuela de posgrado, en el 5º piso de acá de Santa Cruz. Y la verdad que yo no había entrado nunca a esas aulas de posgrado. Yo enseñé en posgrado, pero no era así, esto lo han remodelado. Y después de ser remodelado, invirtieron tanto dinero en hacer unas aulas extraordinarias y luego vino la pandemia, por eso es que no pudimos entrar. Pero qué bonitas las aulas, ¿eh? En la pared leí algo muy bonito, sinceramente, me llamó la atención, ahí está en la pared. Las ideas, si no son peligrosas, no se merecen ser llamadas ideas. Albert Einstein. Así dice en la pared, con letras negras. Yo le tomé una foto. Me pareció tan bonito. Las ideas, decía, si no son peligrosas, no son, o sea, no pueden ser llamadas ideas. Todas las ideas pueden ser interesantes, peligrosas, agudas, concisas, profundas, pero si no encierran algo de riesgo, no podrían ser ideas. ¿Cómo nacen las empresas? Las empresas nacen de una idea que alguien tiene. Alguien tiene una idea y bueno, hay que someterse al riesgo de poder fracasar, de repente invertimos y nos va mal. Pero si yo no lo hago, ¿cómo voy a saber si esto va a ser rentable o no? Obviamente que todas las ideas encierran un contexto de peligro, de riesgo. Y no se puede hacer mientras que uno no lo lleva a cabo. Si tengo miedo y no invierto, pues mi idea se quedará como idea y nadie se entera, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien, jóvenes. El pensamiento creativo debe cumplir al menos con una de las siguientes condiciones. El producto de este pensamiento debe representar un cierto valor y una novedad. Porque si no tiene ese componente, no tiene sentido. El pensamiento creativo no es convencional y por ello necesita modificar y rechazar las ideas acertadas anteriormente. Por supuesto, porque si yo veo algo que está mal hecho, puedo modificarlo. Perdona, por favor, ya les he advertido muchísimas veces, yo no analizo las cosas desde el punto de vista político, menos en forma política. Pero aquí en Santa Cruz podemos ver, por ejemplo, el BTR. Alguien tuvo que idearlo, alguien tuvo que crearlo, alguien lo diseñó, alguien lo llevó en ejecución, alguien invirtió en esa idea y ahí está. Ahora nosotros podemos ver si eso fue una brutalidad o fue un acierto. Ahora recién lo podemos ver porque eso salió de alguien que lo ideó. Si no lo hubiera sacado y no lo hubiera puesto en un plano, si no se hubiera hecho una maqueta, no lo hubiéramos conocido. Pues. Ahorita recién ya instalado, recién podemos analizar si esto puede ser mejorado, puede ser, no sé, podemos hacer una evaluación. ¿Puede haber una mejora? Claro que sí. De repente fue diseñado mal, pero podemos mejorarlo. ¿Ve? El pensamiento requiere una motivación profunda y duradera, por supuesto, porque nosotros tenemos que hacer algo que nos pueda servir y que nos pueda servir por una gran cantidad de tiempo, pues, ¿ok? El problema que intenta solucionar debe ser vago o indefinido, de modo que una parte de la creatividad se descubra en la formulación coherente del mismo, el BTR. Yo no creo que haya sido diseñado para fregar a la gente, para poner en riesgo a la gente, para que se vea mal, para gastar la plata estúpidamente. La verdad que no, me cuesta harto pensar que fue creado para eso. No creo. Pero sí se pudo haber fallado en el diseño. Ya, perfecto. Ahora se puede mejorar. Se le puede hacer una innovación, modificación, qué sé yo. ¿Ve? Es el ejemplo del anterior que yo les he dicho. El cuchillo no fue creado para matar.
pero hay muchas personas que lo utilizan para eso. ¿Ok? Muy bien. Resolución del problema, de los problemas y creatividad. La creatividad nos permite solucionar muchísimos problemas. Implica la combinación de reglas previamente aprendidas para construir una proposición de orden superior. ¿Ok? Se crean las cosas para mejorar, amigos, siempre, ¿sí? Para mejorar alguna situación. Por ejemplo, algún procedimiento que en una oficina pública es tan burocrático, te hace perder toda una mañana. Entonces alguien viene y lo rediseña. Ahora se va a obviar esto, aquí se va a hacer todo, esto va a ser más rápido, más ágil, ahora listo. En una hora, lo que usted hacía toda una mañana, ahora lo va a hacer en una hora. ¡Wow! Se mejoró algo. Alguien lo tuvo que crear. ¿Ok? Entonces tiene etapas, según Newell y Simon, tiene etapas el proceso creativo. Un estado inicial donde hay incapacidad de ejecución. No puedo, pues solamente lo tengo acá en mi cabeza. Un estado final donde hay una solución. Es decir, lo saco de mi cabeza y todo el mundo lo puede ver y todo el mundo lo puede usar. Y un espacio, que es un espacio problema. La relación entre los dos estados anteriores. ¿Qué había y qué se mejoró? ¿Ok? Muy bien. La creatividad versus la inteligencia. Amiguitos queridos, la pregunta de esta semana sería, ¿es necesario ser inteligentes para ser creativos? ¿O un creativo es una persona inteligente? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Aquí abajo lo dice, ¿no ve? Todos conocemos personas brillantes que van bien en los estudios o en el trabajo, pero muestran poca capacidad para hacer mejorar su calidad de vida. Estas personas son inteligentes, pero no creativas. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que cierta cantidad de inteligencia se requiere en el proceso creativo. Es decir, utilizar esa cualidad, ese talento para poder ejercer y fortalecer el lado creativo de mi cerebro. Puedo ser muy inteligente, muy inteligente en matemática, pero solo resuelvo problemas. Yo no lo he creado, pero me voy a distinguir de ser inteligente si yo creo una fórmula más corta, por ejemplo, para hacer alguna operación. Estoy creando algo. ¿Ve? Muy bien. Factores que limitan la creatividad. Bloqueos conceptuales y bloqueos perceptivos. Los bloqueos conceptuales son muros mentales que bloquean la habilidad del individuo para percibir un problema o concebir solución. Es cuando esas personas te dicen, no, viejo, estás yendo contra natura. ¿Cómo se te va a ocurrir hacer eso? Eso ya está escrito. Como le dijeron una vez a Colón. A Colón le amenazaron quemarlo en la hoguera porque se creía que el mundo era plano. Nadie podía contradecir a ese principio, a eso que decía la Biblia, porque ya todo estaba escrito. Esa es la primera barrera que tenemos. ¿Acaso nosotros no podemos pensar como Alvin Toffler, como Peter Drake, como los creadores del marketing o de otras carreras o de otros pensamientos? Claro que sí, podemos pensar como ellos y mejor que ellos y crear lo que ellos crearon en un principio y que se volvieron a nosotros como principios inamovibles. Nada es inamovible. El bloqueo perceptivo es la forma como yo veo las cosas, pues. La incapacidad para percibir el problema mismo o la información necesaria para resolverlo. Si yo no si yo paso 50,000 veces por ahí y nunca se me ocurrió encontrar un defecto, jamás voy a crear alguna mejora, porque ni yo lo pude percibir. ¿Ok? Ahí ustedes pueden tener un ejemplo. Otros tipos de bloqueo, el emocional.
puede ser el miedo de hacer ridículo al decir o sugerir una idea de poco corriente. Entonces, me da miedo ser el eje de la burla, entonces me contraigo. Cultural, tiene que ver con los tabús impuestos por la sociedad, ¿ok? La mujer está hecha solo para criar los hijos. En algunas culturas como Palestina, los países del Medio Oriente, ¡wow! La mujer tiene que caminar atrás del hombre. O sea que esto viene de muchísimos años atrás. ¿Ah? Entonces, Dios mío, ¿qué pasa? Hay mujeres muchísimo mejores que los hombres en muchas cosas, incluso en cosas que los hombres han dejado de hacer o están haciendo. Espectaculares, inmensamente creativas. Nos pueden dar una lección, una cátedra. Conozco muchísimo. Su micrófono, por favor. Micrófono. Su micrófono, apáguelo, por favor. Gracias. Y lo otro es el intelectual o expresivo, ¿no? Como el uso de la lengua inadecuada para resolver el problema y muchas cosas que vienen y nos impiden, pues, ser creativos. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? En los culturales, por ejemplo, está el individualismo, el instinto de propiedad individual, ¿no? El egoísmo. Nosotros somos seres humanos. Cuando alguien va a crear algo inmediato, ni siquiera lo ha terminado de hacer, ya lo estamos criticando, pues, ¿no? La neofobia o culto al pasado y la desconfianza hacia lo nuevo, ¿no? Mis padres me enseñaron esto y así tiene que ser. Ya, muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Las reglamentaciones que bloquean la imaginación, el desarrollo de los medios individuales. Por ejemplo, en las empresas dicen, ¿no? Hay una norma, hay políticas administrativas, hay un reglamento interno, se debe respetar a rajatabla. O sea, yo veo que algo está mal y no puedo decir nada porque hay que cumplir, si no me botan del trabajo, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Cómo se mata. Y de grupo, ¿cuáles son los tabús o los miedos, los atajos? Miedo a las críticas, la timidez, falta de tolerancia ante el error, estructuras jerárquicas, estructuras, presión del conformismo, barrera del ridículo, tantísimas cosas, ¿no? La sociedad está esperando que alguien aparezca con algo para criticarlo, para bajarlo, para desmoralizarlo. Es raro que esperen que diga, wow, qué bien, te felicito. Muy raro, ¿ok? Y los individuales, las costumbres, la falta de capacidad de observación, falta de confianza en nuestra imaginación, problemas de esquema mental y problemas de comunicación. Y a veces los traumas que nos han clavado en nuestros 6 primeros años nos impiden ser creativos, ¿no? O sea, tenemos miedo a crear algo porque vamos a ser criticados. De chiquito hacíamos cualquier cosa y nos decían, esa es una estupidez, ¿cómo vas a hacer eso? Wow. Entonces nos han tapado la creatividad desde muy pequeños. Muy bien. ¿Alguna pregunta, amigos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Adelante, señorita Melanie. Buenas noches, licenciado. Yo sí tengo una pregunta. Usted hablaba como limitante lo que es el tema de la cultura, ¿no es cierto? Pero según Philip Kotler y en su libro Fundamentos de Marketing, lo cultural en realidad es la base de una estrategia. Entonces, en este caso, ¿sería también una limitante? Muy buena su pregunta, señorita. Hace rato que estamos en divergencia con este hombre, con Philip Kotler, con Peter Rey y Alvin Toffler. Señorita querida, los primeros libros de esta gente, totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Pero no se le podía decir absolutamente nada porque nosotros éramos latinos y nos consideraban seres inferiores. Viera usted la pelea que hemos tenido la escuela latina para hacerles entender las equivocaciones que ellos tenían.
Y le voy a decir una que nos clavaron cuando nosotros éramos estudiantes en decir que era lo mismo un cliente con un consumidor final. Y cuando le preguntábamos qué característica tiene el cliente del consumidor final, comenzaron a cambiar los conceptos en sus libros. Ahora, a su pregunta va la respuesta. Señorita querida, la cultura de los pueblos en realidad es la riqueza que nos han dejado nuestros pasados, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, ¿ok? Pero muchas de esas culturas, la forma como se dio la cultura en nuestra sociedad, algunas de ellas afecta la creatividad. Los países del Medio Oriente son el mayor ejemplo que se puede percibir. Solo el hombre puede ser gerente. Ninguna mujer puede ser gerente según esos países. Es parte de su cultura, señorita querida. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No todo lo cultural, ¿ok?, es positivo. Habría que analizar qué cosas de nuestras culturas nos jalan hacia abajo, no nos permiten ser, y qué cosas nos permiten seguir hacia adelante. ¿Me entiende? No todo. No todo. Incluso acá en nuestro medio, aquí en nuestro medio, en nuestra querida Bolivia, hay cosas que en vez de motivarnos para superarnos, nos jalan hacia abajo. Muchas cosas, ahí podemos tener varios ejemplos si gusta usted. ¿Ve? Entonces, para el proceso creativo, para que una persona se convierta en creativo, pues mire usted, ha tenido que en sus primeros 6 años de vida ser felicitado, aunque sea por sus equivocaciones. Un dibujito que te hace un niñito, ¿qué le hace la profesora ahora? Le pone un sellito con la carita sonriendo. Aunque sea algo que ni siquiera entendemos, ¿no? Pero está saliendo de su mentecita. Entonces, ¡wow! Hay que animarlo. Es parte de lo que debe ser la cultura de nuestras generaciones para sacar brillantes creativos. Porque si usted le pone barrera a ese niño y le va a decir, mira la estupidez que has hecho, esto no se hace, eres un burro. Mire usted, va a mellar el sentido. Él va a tener, cuando sea grande, va a tener terror de crear algo porque va a pensar de que lo que está haciendo es incorrecto. ¿Ve? Entonces, habría que analizar qué puntos de la cultura son positivos y negativos o coadyuvan o nos limitan a ser creativos. Esa es mi respuesta. Yalik, muchas gracias. Entonces tendríamos que respetar, no en su totalidad una cultura, pero de cierta manera hay que respetarlo. Claro que sí. Hay principios y valores de nuestros padres que sí nos ayudan hartísimo. ¿No? Pero habría que ver qué o qué no, ¿no? Eso es una cosa bien delicada, ¿no? O sea, bien delicada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, queridos amiguitos? Ok, aquí nos vamos a quedar. Por favor, les ruego, no sé si está mi asistente por ahí, le he puesto en la pantalla para seguir en esta lámina, esta diapositiva es bien interesante y me gustaría seguirla hasta el final. Me he quedado en esa lámina que dice técnicas para mejorar la creatividad. Aquí posiblemente se van a esclarecer muchas dudas que podamos tener. Entonces me gustaría que la próxima clase, por favor, me hagan recuerdo para continuarla, ¿ok? Esta diapositiva, ¿ya? Muy bien, si no habría ninguna otra pregunta, desearles un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima clase. Cuídense y bendiciones para todos. ¿Ok? Gracias, Lick. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.